Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal de reparaciones de Karcher. Aquí tenemos un motor de una Karcher K4. Está conectada. Pero esta máquina no hace nada. Prácticamente como si no entrara corriente. Y la tenemos conectada. No hace nada, no suena, no hace nada. Ok, la vamos a desarmar. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es desconectarla. Vamos a quitar los 4 tornillos de llave Allen que tiene. Acuérdense que esos son unos tornillos duros. Estos son tornillos de llave Allen, número 6 milímetros. Lo que vamos a ver es por qué no está haciendo nada. Pueden ser por varios factores. Vamos a retirar lo que son los 4 tornillos. Al retirar el último tornillo, toda la pieza empieza a levantarse, ya que los pistones tienen unos resortes que impulsan la bomba. Ya retiramos los 4 tornillos. Vamos a levantar la bomba. Aquí tenemos la bomba completa. Este pedacito que vemos acá de metal, este que se ve amarillito, es la flecha del paro automático. Hay que ver que no esté atorado, porque si quedó atorado y se quedó apretando lo que es el interruptor, pues probablemente por eso es que no esté trabajando. Ok, aquí podemos ver que está un poco más saltado. De donde termina lo que es el plástico, está un poquito más saltado. Retiramos lo que son los pistones. El interruptor se escucha bien. Vamos a retirar este. Es un arnés nada más del motor a lo que es el interruptor de la caja eléctrica, y vemos que está trabajando bien. Eso está bien conectado. Aquí al acostarla para conectarla de nuevo se cayó lo que es el valero plano. Acuérdense que tiene que estar desconectado el equipo. Lo voy a conectar. Y como ustedes pueden ver, no sé si alcancen a ver, prácticamente no le hemos hecho nada. Pero como les dije hace un momento, a la hora de retirar lo que es la bomba, este fierrito presiona lo que es el interruptor, ya que es el que lo apaga. Es el que apaga cuando hay presión. Entonces quedó presionado a mi punto de vista. Vamos a empujarlo a ver si regresa. Vemos que está un poco saltado. Ahí regresó. Vemos que está a la par del plástico. Ahí regresó. Es un poquito lo que tenía saltado, pero suficiente como para que apague el equipo y no lo deje encender. La vamos a volver a armar.
Muy bien, amigos, esto es muy sencillo. Vamos a poner el valero plano, el plato de distribución, lo que son los pistones, nos indica cómo va la goma que lleva aquí en la parte de arriba antes de la caja eléctrica. Acá colocamos la base de los pistones y en la parte de aquí arriba vamos a colocar lo que es la bomba. Ok, le vamos a poner 2 tornillos cruzados solo para poder probar el equipo. Acuérdense que cada vez que hagan pruebas, que el artículo esté desconectado, cada vez que vayan a revisar algo. Esta es una falla muy común. Claro que no se debe de quedar así, simplemente la vamos a probar para ver si ya enciende. Lo que deben de hacer es retirar lo que es el metal que les comenté, sacarlo, quitando este plástico de aquí arriba y engrasándolo, porque como queda seco, es por eso que se atora. Muy bien. La vamos a conectar de nuevo y la encendemos. Como pueden ver y escuchar, tengan cuidado con esto, es peligroso, pero el equipo ya está trabajando, ya enciende y apaga. Entonces, ¿por qué no trabajó al principio? Porque la balita que es la encargada de apagar la máquina cuando tiene presión, cuando nosotros soltamos el gatillo, ese mecanismo se quedó atorado. Ok, lo único que tenemos que hacer, retirar el codo de la parte de arriba. Vemos que tiene un seguro, solo jalándolo se quita. Retiramos el codo. Tengan cuidado con esto, en este codo vemos que está todo seco. Al parecer esta máquina ya la habían abierto. Pero en este codo lleva un O-ring. El O-ring se pone aquí en el centro y ya después se coloca encima. ¿Ok? Estoy retirando los tornillos para que ustedes puedan ver qué pieza van a engrasar, cómo retirarla y cómo volver a ponerla. Antes que nada quiero agradecer a las personas que están suscritas a este canal. Si eres nuevo, suscríbete. Vamos a seguir subiendo más videos. Como pueden ver, esto solo se retiró hacia arriba. Y aquí, donde se conecta la manguerita del detergente, lo vamos a jalar. Ya vemos que ahí sale. Retiramos la bomba de nuevo y donde está la balita de metal lo vamos a empujar. Y por la parte de arriba aquí ya tenemos lo que es la balita, que es la que empuja. El interruptor ya está seca, entonces lo que tenemos que hacer con esto es engrasarle, limpiarlo, ponerle grasa nueva y volver a armar todo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les sirva, que les sea útil. Si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios y trataremos de contestarles lo más pronto posible. Recuerden que la parte de aquí abajo se llama cabezal, la parte de arriba es el paro automático. Esta pieza es la que acciona por dentro cuando nosotros damos el gatillo para que apague el motor. ¿Ok? Bueno, amigos, les repito, gracias a todas las personas que están suscritos a este canal. Si eres nuevo, suscríbete. Vamos a seguir subiendo más tutoriales, consejos, y si tienen alguna duda dejen sus comentarios y les contestaremos lo más pronto posible. Gracias a todos. Saludos.